el placebo, bueno, pues es lo que estábamos hablando. La medicina nuestra también funciona. De hecho, yo estuve un montón de años trabajando en urgencias domiciliarias con medicina de aquí y tropecientas veces, sobre todo con los niños, según llegaba yo a la casa, el niño estaba flamante. Y la madre me juraba y me perjuraba, y me lo creo, que 5 minutos antes el niño estaba tirado en la cama sin poder moverse, lloroso, quejándose, y según suena el telefonillo que viene el médico, el niño dice ¡guau! Y ya está, vamos, subido a las lámparas, saltando de un sofá a otro. Son niños, tienen esa frescura que a nosotros ya nos... la exploración física, el contacto no forzado también es terapéutico. Cuando tú viene el paciente y el médico lo mira, ¿y qué te pasa? ¿Qué? No funciona. Cuando tú vas al paciente y hay contacto y la mejoría es muy notable. Exploraciones complementarias con sofisticación tecnológica. Sorprende mágicamente a los pacientes cuando a uno le hacen, pero no te voy a hacer una radiografía, te voy a hacer un escáner con PET escáner con emisión de positrones y tal, y uno dice, hostia, esto ya me ha dejado nuevo. No, pero si es una radiografía más técnica, no, pero esto ya me ha dejado, vamos, cualquier pomada que os dais, que veis en un anuncio en la tele, lleva, o sea, desde las riboflavonas con coenzima Q10, no sé cuánto, tal. Luego dices, hostia, técnicamente esto no va a ningún lado, pero cuanto más complicado sea el nombre y esto, prescripción de la sustancia, lo que hablábamos antes, o lleva, o te recetan 50 cosas, o... Este es era un señor curioso, porque lo que hacía él voluntariamente, que por eso él se le conoce como el profeta americano, se llamaba Edgar Cayce, y el profeta americano lo que hacía era voluntariamente entraba en trance hipnótico. Él de hecho aprendió por otra cosa totalmente distinta, pero aprendió a hacer autohipnosis, con la cosa de que cuando él hacía autohipnosis y entraba en trance profundo, se dieron cuenta de que la gente le preguntaba cosas y él respondía con un vocabulario que no era el suyo, con un vocabulario médico muy avanzado que él no tenía, y lo que es más importante, atinaba. Cuando decía, es que me duele aquí, él decía, lo que tienes que hacer es esto y lo otro, y atinaba. ¿Cómo lo hacía? A partir de aquí, lo mismo que los chamanes, hablábamos de que el chamán lo que hace es voluntariamente alterar su estado de conciencia y acceder a lo que él hacía. Una vez que entra en un estado alterado de conciencia, en su caso con autohipnosis, lo que él hacía era acceder a un conocimiento que él no tenía, pero que está ahí, en la nube, no en la red, no está, pero en la nube un poquito más arriba. Y ese conocimiento está. Yo estoy convencidísimo de que está. De hecho, las grandes, cuando veíamos antes la parte del cerebro derecho, las grandes inspiraciones, revelaciones, luego os voy a hablar un poquito de una técnica súper interesante que descubrí hace poco, que es el Psyche. Que me ha recordado porque el descubridor, que él a sí mismo no se reconoce como inventor, el descubridor del Psyche, que es una técnica parecida, tiene que ver con la hipnosis, pero no tiene que ver con la hipnosis, y se utiliza para reprogramar el subconsciente. Bueno, lo que él cuenta es que toda esta técnica le llega en el año 88, si no recuerdo mal, es decir, hace 3 días, como quien dice. Todo esto lo recibe por descarga intuitiva. ¿Qué significa? Que como hacía que el señor, bueno, ni siquiera
a él le llegó como regalo, porque Edgar Cayce sí buscaba esa información para ayudar a los demás. Él llegaba, se tumbaba en un diván, entraba en autohipnosis y la gente que necesitaba iba y le preguntaba cosas. Es curiosa la historia porque además, contaban, hay un registro, tenía una enfermera que llevaba registro de todo y contaba cómo empezó a tener grandes problemas de salud cuando la gente le preguntaba cosas del futuro de forma interesada. Se le conocía como el profeta americano porque hizo profecías y muchas de ellas muy específicas y concretas, que no me sé, pero podéis buscarlo, y acertaba. Entonces la gente empezó a ir, como no, ¿qué número de lotería va a salir? ¿Quién va a ganar la liga de...? Y el problema es que, por lo visto, acertaba. Pero en esos casos se levantaba con un dolor de cabeza imposible, con jaquecas, que no sé qué, y a partir de ahí cambiaron el sistema y las preguntas no se las hacían directamente a él, sino que se las hacían a la enfermera y la enfermera hacía de filtro para ese tipo de cosas. Bueno, este señor ni siquiera cuenta eso. Él dice que en un momento dado era un grandísimo empresario y lo deja todo y no me acuerdo en qué circunstancias, pues él empieza a ver una pizarra y la pizarra empieza a llenarse de cosas y él empieza a tomar notas y después de varios días pues aparece esto. Es una técnica súper curiosa con unos resultados bastante buenos y yo la utilizo. Y una de las características que la define es que después de haber estudiado esto y después de haber practicado lo otro y después de... me jode, porque no sé cómo funciona, pero funciona. ¿Te lo crees? Pero ya no es cuestión mío, es que lo que más me alucina de esta técnica es una técnica que funciona con kinesiología. Es el paciente el que te está dando las respuestas sin que él sepa muchas veces qué le estás preguntando. Y yo leo, porque aquí hay que leer, no vale, no te puedes equivocar ni una coma, entonces hay que ir con la chuleta y vas leyendo, y yo voy leyendo y el paciente te mira con cara de ¿qué estás diciendo? Pero su cuerpo responde. Y su cuerpo responde que sí o que no, y vamos por un lado o por otro, y lo bonito es que luego funciona. Que eso, que a mí me fastidia, digo, voy tantos años estudiando medicina y ahora hago cosas que no sé por qué funciona, pero funciona. Bueno. Conocimiento, ¿vale? ¿Qué es lo que estábamos hablando? A partir de aquí, a partir de que la mente consciente se calla, los orientales tienen una expresión muy bonita que yo utilizo mucho, que es apagar la radio. Apagar la radio significa que uno está en silencio. Y silencio no el de fuera, el de dentro. Apagar la radio significa que la cabeza se calla. Lo que en teoría se consigue, digo en teoría porque yo no he llegado nunca, con la meditación cuando se hacen condiciones que hay silencio y está bla 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 bla, y entonces intentas no meterte con ella y no decirle que se calle, pero al final acaba diciendo cállate, entonces sigue hablando y sigue hablando. Apagar la radio, bueno, esa es la parte de consciente que está continuamente, tú intentas estar en silencio, estás, uy, mañana tengo que hacer no sé qué y que no se me olvide tal, bueno, este conocimiento que está más arriba, al que se llega cuando apagas el consciente, y ahí es donde está presente, pasado, futuro. Edgar Cayce, una de las muchas cosas de las que dio datos, no era solo profeta del futuro, él dio muchos datos de civilizaciones pasadas que luego arqueológicamente se descubrió que frente a lo que todo el mundo había pensado, luego se descubrió que él tenía razón. Él decía que, bueno, él no recordaba nada cuando despertaba de sus sesiones, que es una diferencia con los chamanes. El chamán entra en un estado de conciencia distinto,
pero cuando vuelve sí recuerda todo lo que ha pasado. Él no lo recordaba. Pero bueno, él llegaba y decía que pues había estado con civilizaciones antiguas y pasaba esto, estaba aquí, y esto se movía así, y esto era asao, y la gente se organizaba así y tal. Y ya os digo que había, pues con descubrimientos arqueológicos que luego encontraron huesos, no me acuerdo exactamente cómo era, pero bueno, una civilización donde en determinadas partes se supone que no había mujeres y todo el mundo tenía claro que no había mujeres, y él dijo, había mujeres y niños, y luego se encontró un resto arqueológico donde había huesos. Bueno, el caso es que a partir de aquí, cuando se llega a ese estado de conciencia iluminado, vamos a llamarlo, donde uno accede a información que está ahí, cuando se llega hasta ahí, volvemos a la física cuántica. No existe el tiempo. Presente, pasado, futuro, todo eso, dicho sea de paso, todo eso está aquí. La línea de tiempo la maneja el hemisferio izquierdo. El que cuenta es el hemisferio izquierdo. El que dice en todo momento primero esto, luego otro, luego no sé qué. El que planifica y dice primero voy a hacer esto, luego tengo que hacer lo otro, luego a las 5:15 hago no sé qué, a las 6 voy por las niñas a no sé dónde, a las 7 vuelvo de aquí. La parte izquierda. Aquí no existe. Y esto lo tenéis todos muy claros cuando soñáis. En el sueño, de repente estoy aquí, pero luego estoy allí y luego vuelvo aquí, y hay cosas que pasan simultáneamente, y tú eres tú, pero yo soy yo. Pero el sueño, los que tenemos la suerte de recordar los sueños y demás, son una pasada. Los sueños son 100% inconscientes. 100%. Y maneja todas las cualidades de la parte derecha, del hemisferio derecho. No hay lógica ninguna, no hay tiempo, no hay espacio, no hay congruencia ninguno, todo pasa, todo es el momento actual, todo eso es el derecho. Como os decía, todo eso encaja con la física cuántica 100%. Einstein, cuando empezó a decir que el tiempo no era absoluto, vamos, le pusieron, pero fino, cuando ya empezó con que no, la luz se curva y en función de la velocidad de la luz el tiempo está, y además el tiempo se afecta con la gravedad y no es lineal sino que es curvo, y claro, toda la gente decía, este se le ha ido un montón. Pero es cierto, y con la física cuántica se demuestra perfectamente que tenía toda la razón del mundo. Y la física cuántica encaja aquí 100%, porque es exactamente igual que un sueño. Y nosotros cuando estamos soñando no hay ningún problema en que... No sé si habéis oído hablar alguna vez del experimento de la doble ranura. Es uno de los clásicos de la física cuántica. Entonces, claro, cuando llega el experimento de la doble ranura y te están diciendo, no, es que la partícula ha pasado por los dos lados a la vez. Como que sí, pasa por los dos o por ninguno, según le dé la gana. Y el tiempo, no, es que aquí en física cuántica el tiempo puede ir para adelante o puede ir para atrás. ¿Cómo que puede ir para atrás? Sí. Todo eso en física cuántica, la superposición, lo más normal del mundo. En un sueño nadie se extraña. Cuando nuestro hemisferio derecho está trabajando, todo está perfecto, todo está en su sitio. La física cuántica encaja aquí totalmente, que es la parte que encaja con la sanación, que es la parte que encaja con los chamanes, que es la parte que encaja con la hipnosis, que es la parte que encaja con la meditación. La meditación es hemisferio derecho. Meditación significa el izquierdo a callar y voy a dejar que se expanda. El hemisferio izquierdo es lógico analítico, que significa análisis. Cuando se analiza un problema, se descompone en sus partes más chiquititas y las miramos con lupa, que es lo que hace la medicina occidental. ¿Qué te duele el codo? Vamos a abrirlo. Vamos a mirarlo. Radiografía, resonancia. Hoy no se ve nada. Bueno, como no vemos nada, lo vamos a abrir. Uy, qué casualidad. Lo hemos abierto y no hemos encontrado nada. Ya, pero eso es analítico, deductivo.
Esto es aprendizaje por comparación, integrativo, analítico, que va descomponiendo todo y separando todo. Nuestro consciente, nuestro izquierdo, tiene mucho que ver con esto. El ego, del que todo el mundo ha oído hablar, el ego en cuanto a que yo soy yo. Es decir, tengo una concepción de mí mismo como ser independiente, aislado del resto, pero no del resto del que está al lado, del resto de todo. No, es que yo acabo aquí y esto es otra cosa, y yo estoy tocando la puerta, pero la puerta es otra cosa. Todo esto es hemisferio izquierdo. Pero cuando estás aquí, resulta que no. Hay un vídeo maravilloso que es de una no sé si es neurocirujana, creo que es neuroanatomista, una americana, que se llama Jill Taylor. Lo tenéis en YouTube si alguno quiere verlo. Es un vídeo maravilloso donde ella describe su propia experiencia. Es decir, que sádico, maravilloso, ya, pero es que luego lo cuenta ya todo contenta, no es que yo tenga... Ella cuenta el momento en el que le da un derrame cerebral. Le da un derrame cerebral que ella, desde el principio, por sus conocimientos, empieza a identificar lo que le está pasando. Le da un derrame que le afecta a todo el lado izquierdo. Le da un derrame parietal izquierdo y le afecta a todo el lado izquierdo y pierde las funciones de... Y esto que sí, claro, evidentemente es, Dios mío, qué susto, pero empieza a describir cómo todo empieza a conectar. Cómo ella empieza a sentirse parte de todo lo que le rodea. Cómo la mesa empieza a ser parte de ella. El suelo, todos los muebles, el aire que hay. Ella empieza a perder sus límites desaparecen y empieza a integrarse con todo lo que le rodea. Y cómo empieza a tener las sensaciones de conexión con todo lo que lo rodea, y lo describe, bueno, es un vídeo muy emotivo, se le saltan las lágrimas, al que lo ve normalmente también. Cómo disfruta de toda esa experiencia cuando esto se calla. Cosas en las que coincide, cómo engrana cosas de la física cuántica con el chamanismo. Y para mí, de siempre, lo más espectacular, lo más rayante ha sido siempre cómo se llega a las conclusiones a las que llegaron los chamanes hace miles de años. Ahora mismo engranan perfectamente con la física cuántica, pero es que la física cuántica no tiene ni un siglo, y aún así todavía nos cuesta entenderla y hacernos a ella todo lo del mundo. Pero es que los chamanes ya lo tenían muy claro, los indios lo tenían muy claro, el budismo. ¿Cómo se llega? Mi pregunta siempre ha sido, ¿cómo han llegado a las conclusiones que la última ciencia experimental está de momento medio en pañales, pero todos estos lo sabían hace miles de años? ¿Cómo? Y de ahí, no sé qué me preguntaba antes, ¿el conocimiento está ahí? Está porque una de las cosas que se me ha olvidado, esto está directamente relacionado con la integración de los 5 sentidos. Nuestros 5 sentidos están para darnos información de todo lo que nos rodea, ¿vale? Y nosotros aprendemos de lo que vemos, de lo que tocamos. Uy, que me he quemado, eso no hay que tocarlo. Uy, qué malo está esto, esto debe ser peligroso. Lo que oímos, uy, lo que ha dicho este. Todo eso, cuando vamos a la facultad y ponemos las orejas, y todo eso lo aprendemos. Todo lo de los 5 sentidos lo aprendemos con nuestro hemisferio izquierdo.
Pero todo lo que hemos estado viendo de los chamanes, los conocimientos de India, todo lo que el señor Edgar... Bueno, que este era uno de tantos, que dijéramos, si es que era uno, vete tú a saber si me lo creo o no. Ya, pero es que hay tantos miles de cosas que se saben. Ese conocimiento está por ahí, para el que tiene suerte. Y no tiene nada que ver con los 5 sentidos. ¿Por qué? Porque los 5 sentidos a lo que nos llevan es a esto, es al mundo material. Y el mundo energético, pues lo vemos a duras penas, siempre con instrumentos pero una de las cosas que yo me preguntaba siempre cuando empecé con la acupuntura, veía todas las láminas de acupuntura, todos los meridianos y demás, y decía yo, ¿y esto de dónde sale? O sea, es imposible que a base de ensayo y error se descubran los miles de puntos que hay en el cuerpo por ensayo y error. Esto es imposible. Pintar las líneas esas que además no tienen ni pies ni cabeza, coges el meridiano de vesícula y empieza para acá y para allá y para acá y ahora por aquí, para adelante, para atrás, para abajo. Y llega a la vejiga y se te divide en la espalda por un lado, pues 2 por aquí, luego se vuelve a juntar el estómago. Esto es imposible. ¿De dónde sale eso? ¿Eso? ¿Ensayo y error? No. Ensayo y error es el método científico. Y el método científico, que es el método newtoniano de la medicina occidental, el método científico engancha aquí. Método científico, lo demostrable. ¿Vale? Que también está muy de moda. No, yo es que solo me creo lo que puedo demostrar empíricamente. Pues mira, con todo mi respeto, tú eres muy tonto. O sea, hay muchas cosas que se escapan a lo demostrable empíricamente. O sea, ya no voy a hablar de el amor. Venga, demuéstralo. No, ¿tú quieres a tu hijo? No, demuéstramelo empíricamente. Venga, mídelo. Bueno, infinidad de cosas, ya no vamos a entrar aquí, pero ese conocimiento, todo ese conocimiento está ahí y no se llega por los 5 sentidos. La física cuántica está descubriendo lo que ya descubrieron hace miles de años. ¿Cómo? Callando esto. A callar. Y mediante técnicas chamánicas, pues llegaban a potenciar esto y acceder a un conocimiento que está ahí, porque todo lo que han descubierto ahora de física cuántica encaja con todo eso. Y ya estaba ahí, lleva miles de años ahí, la acupuntura estaba ahí y todas las cosas que se han visto del futuro, todo está ahí, vale. Estado de atención dirigida, madre, es que esto es muy bonito. El efecto observador, ¿cómo cambia cuando estamos... es que es tan complicado de explicar que no creo que sea capaz de explicarlo, pero cuando física cuántica, cuando tenemos una partícula y cuanto más queremos medir la velocidad, menos encontramos dónde está, y si queremos encontrar dónde está, entonces no tenemos ni idea de la velocidad. Y dices tú, ¿esto cómo es? Ya, pero es que si encima, cuando quieres el experimento de la doble ranura, pero es que si encima vamos a mirar por dónde está, pues en el momento en que miramos ya cambia, y entonces en vez de actuar como una onda, ahora actúa como una partícula, porque estábamos mirando. Entonces si queríamos que actuara como una partícula, actúa como una partícula, pero si queremos que actúe como una onda, actúa como una onda. Eso es lo que se llama efecto observador. El efecto observador en física cuántica, y los chamanes dicen que cuando tienes la atención dirigida, los chamanes logran afectar la realidad. El comportamiento de la materia depende de cambios en el estado de atención. Enganchar esto con la medicina, ni os cuento. Es que vamos a empezar a ver, de todos los que estáis aquí, ¿qué tal está ahora mismo vuestro codo izquierdo? Ya, pero ¿quién se acordaba de él hace 5 segundos? Pero en el momento... Y mal asunto, cuando te duele está llamando la atención, pero hasta que no me fijo en él porque alguien no está ahí, salvo que duela, no está ahí, ya. Pero ¿y cuando poniendo la atención
podemos curar. Hay otro experimento muy bonito, este no me acuerdo del año y demás, en el que cogen 3 poblaciones de universitarios, o sea, chavales jóvenes, y durante un mes dicen: grupo A, vosotros vais a hacer 1 hora de gimnasio todos los días. Grupo B, vosotros vais a hacer 1 hora de gimnasio virtual todos los días. Es decir, durante 1 hora os vais a sentar en un sofá y vais a imaginar que estáis haciendo gimnasia, que estáis haciendo pesas y que estáis... Y luego cogen al grupo C y dicen: vosotros no vais a hacer nada de nada. Un mes después, la cifra, esta es la única que bailó. Estos habían aumentado un 30% la masa muscular, esto es un 0, y estos, si no recuerdo mal, un 17, 16, no me acuerdo exactamente de esta cifra. Muy lejos del 0. ¿Por qué? Porque han estado imaginando. Esto enlaza, bueno, con lo que veíamos antes de la imaginación y enlaza con todo. Vais dando un paseo por el parque y es de noche y de repente un ruidito o me ha parecido que, y la cabeza empieza: uy, madre, aquí ha sonado esto, aquí hay una banda de skinhead que están esperándome, en cuanto yo vaya por aquí me van a saltar al cuello. 10 segundos más tarde el corazón se pone a 1000, la respiración se pone a 1000, nuestra inmunidad se cae por los suelos, que es importante, la musculatura se tensa, el riego sanguíneo. Bueno, eso todo el mundo lo tiene claro. Cuando uno imagina, el cuerpo responde. Y el cuerpo responde porque para eso tenemos las hormonas, los neurotransmisores, y el cuerpo se prepara. Vale. En fin, uno empieza a pensar en su plato favorito y más a estas horas, y qué rico está no sé qué, y a los 10 segundos el estómago empieza a rugir, que dice: ¿dónde está esto que me estás aquí? El cuerpo no diferencia lo que ve con los sentidos a lo que ve con la imaginación cuando lo hacemos bien, ¿vale? Y normalmente esas cosas se hacen muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que con esa imaginación, lo mismo que tenemos el efecto placebo, que nosotros ya estamos visualizando que el codo se me va a poner fantástico, me estoy tomando las pastillas que me han mandado, que vienen directamente de Houston, que me las ha recomendado el codo se va a poner fantástico y ya estoy pendiente de mi codo y ya lo muevo. Coño, parece que me duele menos, ¿eh? Y esto, oye, sí que tengo más fuerza y esto va funcionando. Ya, pero es que lo mismo que hay un efecto placebo, está el contrario, que es el efecto nocebo. Y el efecto nocebo también funciona, ¿eh? Que es el contrario. No quiero entrar en demasiado detalle, pero todo el mundo se puede imaginar que cuando esto me va a caer fatal, esto me va a sentar como un tiro, esto que... ¡Pumba! Lo que tiene. Las puertas. ¿Cómo se accede en chamanismo? Yo tenía muy claro, y os lo puse en el primer minuto, que mi mente era muy cuadriculada, y llegó un momento en que dije: yo necesito un mazazo en la cabeza para llegar a algún lado. Y entonces dije: voy a probar con esto. Vale. Lo que se llaman las puertas son las maneras de acceder, bueno, pues a todo lo que hemos comentado de esta parte. Una de las cosas conocidas de esto son las plantas sagradas, lo que sobre todo en América se llama medicina con mayúsculas, ¿vale? Las plantas sagradas, yo tengo experiencia con 2 de ellas. Una es el San Pedro, que se extrae de un cactus que se llama así. El nombre es muy curioso porque cuando los españoles llegaron a América, lo bautizaron ellos como San Pedro al cactus, porque decían que lo mismo que San Pedro tenía las llaves del cielo, el cactus te abría las puertas del cielo. Está muy curioso. Lo que no explicaban es que algunas veces, antes de llegar al cielo, hay que pasar por el infierno.
y eso pasa, en chamanismo pasa. Tengo experiencia con San Pedro y con la ayahuasca. La ayahuasca es una combinación, hay muchas combinaciones distintas de ayahuasca porque no es una sola planta. Hay combinación de plantas, de estas lianas, de estas enredaderas, con hojas de chacruna, cada una tiene su función, pero es de ese tipo de cosas que cuando yo he estado preparando ayahuasca en el Amazonas y yo miraba y decía, ¿y esto cómo se han enterado? O sea, ¿cómo se llega con las miles y miles de plantas que hay aquí en la selva? ¿A quién se le ocurre coger la raíz de esto, quitar esta parte porque tal y luego combinarla con esta otra porque si no, no funciona, pero para que funcione hay que hacer esto, hay que hacer lo otro? Ensayo y error. No da, o sea, con las miles de plantas las posibilidades son infinitas y no da. Bueno, posibilidades. Las plantas sagradas, ahí pues, bueno, plantas sagradas, los sapos, que también habréis oído, el peyote, que es otro tipo de cactus, hay infinidad de ellas, pero no todo va con plantas. Yo opté por ahí porque, teniendo en cuenta el nivel de cabeza dura científica, yo le digo, me dan con un bate de béisbol en la cabeza o yo no soy capaz de parar mi mente lógica analítica, necesito caña. Pero hay muchas más. Hay la meditación, es una puerta a estos estados alterados de conciencia donde se accede a otra información, y cuando digo otra información y normalmente señalo para arriba, casi que podía señalar para adentro, porque es que la información está toda ahí. Lo que pasa es que hay que sacarla. La meditación, hay muchos trances cinéticos, la gente que da vueltas y vueltas y vueltas, y mantras, oraciones, todo lo que haga que esto se calle, llegamos aquí. La interconexión del universo, pues es lo que hablaba antes, que es importante, y de verdad qué experiencia más increíble cuando el hemisferio izquierdo se calla y empiezas a conectar. Os cuento muy brevemente lo que os decía antes. Yo en un momento dado, en mi primera ceremonia, yo empiezo a vibrar, a notar como mi cuerpo vibra hasta que llega un momento que ya no, y en un momento dado hace ¡puf! Y desaparezco. Entonces desaparezco y yo aparezco en el espacio, por ahí en el espacio, veo todos los planetas que tengo al lado, todos conectados con unos hilos de luz viva, azul celeste, impresionante. Pero lo más impresionante de todo es que yo en ese momento dejo de ser yo había desaparecido, no estoy, ¿vale? Me he muerto. Bueno, pues yo dejo de ser yo, desaparezco, ya no soy nada, no tengo cuerpo, no tengo nada, no tengo casi ni recuerdos, ni desaparezco, ya no soy nada, pero soy todo. Y eso es tela. Esa conexión con todo, tela. Mi experiencia es de estas cosas muy difíciles de describir, se puede uno aproximar, pero se queda. Es la sensación. Mi sensación era ser todo, ojo, no tenerlo todo. Yo luego pensaba, digo, si uno que tiene mucho dinero ya está, entre comillas, tranquilo, porque fíjate todo lo que tengo, pues imagínate si tienes el universo entero, pues eso no es nada con ser el universo entero, porque tener te lo pueden quitar, pero cuando tú eres el universo entero, ojo. O sea, la sensación de preocupación, qué cosa más absurda, ¿de qué me voy a preocupar? Deseo, que el deseo, Buda, que el deseo, si soy todo, ¿qué voy a desear? Que por cierto engancho con, es que aquí, esto, desde todo el cariño, el respeto, y espero que nadie se moleste y demás. Además no es idea original, porque ya lo he visto en algún otro lado. Los dos grandes chamanes de la historia,
Bueno, no lo voy a escribir, pero Jesucristo y Buda. Estado alterado de conciencia. No es que tuvieran estado alterado de conciencia, es que eran conciencia pura, los dos. Toda la vida de Buda es liberarse del deseo, de lo material, de la tierra, de lo que le rodea, de lo físico, hasta que llega. Buda es el iluminado, por cierto. Chamán, de hecho, la palabra chamán viene de la zona de Siberia, del Machú, Tungu, idioma, y significa más o menos el que sabe. Buda, el iluminado, Jesucristo, en fin. Alterado estado de conciencia, y una vez que conectan con todo lo que hay, insisto, que señalo para arriba, pero no es arriba, es dentro, es en todos lados. Cuando se conecta, cuando tienes esa capacidad de conectar con todo lo que te rodea, que empezamos a leer la Biblia y que han materializado panes y peces. Normal. Si es que la materia es energía condensada, y lo están diciendo los físicos cuánticos más claro que qué. Curaciones milagrosas. Ostras, es que si no creía él, madre mía. Buda, que por eso Buda en su última etapa decía que con su pensamiento continuamente iba creando la realidad. Pues normal. Bueno, pasado y el futuro ya lo hemos... El nivel cuántico de la realidad, los sucesos impactan en ambas direcciones por igual, tanto hacia el futuro como hacia el pasado. Y lo último que va enganchado con eso, creo que es lo último ya, porque siempre que comento con el tema de las ceremonias y todo el mundo me dice, qué miedo, qué miedo las drogas, porque todo el mundo sabe que en las ceremonias chamánicas se usan drogas. Dios mío, qué susto. Vale. Y yo ahí tengo que... las plantas sagradas, los sapos, todos los psicotrópicos, los alucinógenos. ¿Por qué se les llama alucinógenos? Porque producen alucinaciones. Los que conocemos algo más que esto no utilizamos nunca la palabra alucinógeno, se utiliza otra que es enteógeno. El enteógeno es aquel que favorece las visiones. ¿Cuál es la diferencia entre alucinación y visión? Pues mi experiencia, yo puedo tener alucinaciones si me tomo LSD de que hay dragones por aquí, que algunos hay, ¿verdad? ¿No? Dragones y tal, y puedo tener... Vale, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo una visión de lo que tú estás soñando en ese momento, y cuando acabamos te digo, tú has estado, tu cuerpo se ha convertido en piedra y estabas dentro de una pirámide y no sé qué, no sé cuánto, ¿y qué me dices? ¿Y tú cómo sabes eso? Sí, esto lo he soñado yo, ya, pero es que me ha venido. Cuando a partir de ahí empiezan las casualidades, y aquí sí que nos tiraríamos hasta mañana, todo empieza a enganchar y empiezan a pasar cosas y cosas y cosas. Einstein decía que la casualidad es la manera que tiene Dios de permanecer anónimo. Es decir, esto es casualidad, así no tengo que preocuparme de... Cuando uno empieza a conectar con todo, las cosas conectan contigo y empiezan a pasar una y otra y otra y otra, y dices tú, esto no es posible. Os cuento una muy breve, con un paciente muy especial que hoy no ha podido venir, pero alguien muy cercano sí. Estábamos un día en consulta, él estaba acompañando a su mujer y él ya había empezado a tener muchas visiones y cosas de esas, y me preguntó, recomiéndame un libro. Y yo le dije, 2 días más tarde me escribe al WhatsApp y me dice, oye, que ya me he leído el libro que me recomendaste, La noche oscura del alma, que me ha gustado un montón y tal. Y
yo cojo y digo, perdona, le llamo por teléfono, digo, ¿de dónde te has sacado esto? Dice, no, el libro que me recomendaste el otro día, que lo he buscado, lo he encontrado, me lo he leído y me ha encantado. Digo, ya, pero es que el libro que yo te recomendé no es este, yo te recomendé El poder de la hora, que se parece, ya me contaréis. Digo, el problema es que La noche oscura del alma es el capítulo, sí, de San Juan de la Cruz, pero era, que le mandé la foto, digo, es el título del capítulo de un libro de chamanismo que tengo yo encima de mi mesa ahora mismo. Es que me he leído ese capítulo hace media hora. Y es un libro de chamanismo que tiene un capítulo que se llama La noche oscura del alma y hace referencia a ese libro. Y él me escribió y me dijo, oye, que ya me he leído el libro que me recomendaste, La noche oscura del alma. Y yo dije, qué casualidad, o sea, un libro que yo no había oído en mi vida y que él dice que yo se lo recomendé. Digo, no, yo te recomendé El poder de la hora, que me lo he leído varias veces, me parece impresionante. Bueno, casualidades de estas, o sea, bueno, esto es algo muy especial. Esto es una baraja de cartas que cada carta es una pintura, cada carta es un cuadro. Lo pintó una mujer alemana que en experiencias suyas con ayahuasca. Tanto la ayahuasca como el San Pedro tienen los dos mescalina, y la mescalina está catalogado como alucinógeno, con lo cual es sustancia ilegal, que es el cuadro que me he ido de aquí antes, el que he pasado. Sustancia ilegal, ¿por qué? Porque es más fácil meterse con ese tipo de sustancias que con las drogas legales, que son las farmacéuticas. Y en el cuadro, que no sé si os ha dado tiempo a leer, dice que un estudio optimista hace no muchos años publicó que la tercera causa de muerte en Estados Unidos es la iatrogenia, es decir, muertes provocadas por medicamentos, por interacciones de medicamentos, por medicamentos que no están bien recetados, por medicamentos que dan alergia, por la tercera. Ese mismo estudio, un par de años más tarde, dice que, no siendo tan conservador, muy posiblemente sea la primera causa de mortalidad. Es decir, la medicina, aquello del primum non nocere, que decían los antiguos, que era la base de la medicina, lo primero no hacer daño, pues como que se ha ido, lo primero es generar pasta, hacer negocio y punto. Entonces, entonces eso se va a hacer puñal. Entonces, con el tema de la legalidad, pues vamos a meternos con este tipo de cosas, que es mejor que meternos con lo que está matando a la primera, segunda o tercera causa de mortalidad. No, pero eso genera mucho dinero. Y por cierto, con el tema de las drogas, para que algo sea considerado una droga, véase cocaína, heroína, LSD, éxtasis, tal, pues hay una serie de requisitos. Todo eso provoca, como todo el mundo conoce, provoca síndrome de abstinencia. Las plantas sagradas no crean dependencia, ni tolerancia, ni síndrome de dependencia, pero aún así vamos a meterlo dentro de lo prohibido, porque como se parece a esto y no interesa, pues lo metemos en lo prohibido. Mi intención cuando fui al Amazonas a aprender y todo esto, mi visión era de cuadriculada de médico, de a ver que esto vamos a utilizarlo como un medicamento para solucionar estos problemas. Y los chamanes me decían, ayahuasca decide, la planta decide. De hecho, mi experiencia en las ceremonias es que cada día, cada persona que viene, nunca hay dos ceremonias iguales. Una misma persona, yo mismo en 20 ceremonias distintas, cada vez te da una cosa. A veces son agradables y a veces no, ¿eh? Y hay muchas que de agradable no tienen nada. Pero ayahuasca decide, la planta decide.